Fue el asesino sexual más joven de Europa. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Patrulla Criminal. Hoy les traigo una historia que ocurrió hace 2 años, el 24 de mayo de 2021. Magda, una joven de 18 años, se subió a su scooter para ir a la tienda a hacer unas compras, pero nunca regresó de esa tienda. Magda era una chica normal, criada por su padre, tenía 2 hermanas y estaba en segundo año de preparatoria en Griffith. Tenía sus propios sueños, quería convertirse en psicóloga. De todos modos, cuando Magda desapareció, por supuesto, todos empezaron a buscarla, su familia, los vecinos y toda la comunidad. Magda se fue. Magda fue a Kamień-Pomorsky, que es una localidad vecina, pero también vivía cerca, a unos 4 kilómetros de Sulikowo, y justamente esa localidad tiene un significado importante en este caso. Los invito a ver el siguiente episodio. Pero antes de decir qué le pasó a Magda, retrocedamos 17 años. Es el año 2006, exactamente el 20 de junio. El 20 de junio fue el último día de clases. Silvia tenía apenas 13 años en ese entonces, así que era una niña. Silvia iba a la escuela en Gostin. El último día de clases, el 20 de junio, Silvia tradicionalmente viajaba desde Susulikov. Viajaba a Griffith en autobús, pero ese día, como era un día hermoso, decidió ir y regresar a casa caminando. Tenía que caminar unos 3 kilómetros. El clima era hermoso y el mar estaba cerca. Estaba de buen humor, así que salió a una especie de paseo. Desafortunadamente, ese 20 de junio ya no regresó a casa. Los padres se preguntaban qué pudo haber pasado porque Silvia era muy responsable, muy cumplida. Era imposible que simplemente se fuera a algún lado sin avisarles a sus padres. Por eso empezaron a buscarla, empezaron a buscar sus padres, los vecinos y los amigos. A esto también se unieron los bomberos. Todos buscan a Silvia. También se une la policía, que es notificada. Desafortunadamente cayó la noche y no se podía ver nada. Por supuesto, todos siguieron la ruta que teóricamente debía tomar Silvia, es decir, esos 3 kilómetros. No lograron encontrarla esa tarde, esa noche. Reanudaron la búsqueda al día siguiente. Y uno de los bomberos, de esos bomberos que participaron en la búsqueda, vio que simplemente del suelo, en un campo de colza, sobresalía una pierna humana. De inmediato notaron que lamentablemente era el cuerpo de Silvia. Parecía que quien la mató arrastró el cuerpo precisamente a ese campo de colza y allí lo cubrió con tierra. La inspección que realizó la policía indicó esto de inmediato, ya que la parte inferior de la ropa de Silvia estaba bajada. Esto indicaba que se trataba de algún pervertido que mató a Silvia con un motivo sexual. Esa inspección llevó a algo que resultó ser muy importante más adelante. Se encontró semen en la ropa de Silvia. Así que eso podría ser una prueba clave en el futuro contra el responsable. El delincuente y asesino. Se realizaron más inspecciones. Se encontró, entre otras cosas, una correa, una piedra en una correa que Silvia llevaba en el cuello. Parecía que el asesino durante la pelea le arrancó ese, llamémoslo, collar del cuello. Pero también se encontró cerca su mochila en la que tenía libros y cuadernos y se encontró su zapato. Alguien, probablemente el asesino, sacó el cordón de ese zapato
pero la sacó y luego de una manera extraña empezó a trenzarla, haciendo algunos nudos. Bueno, de todas formas, como si ese cordón le recordara algo, tal vez solo quería atar a Silvia con ese cordón. Después resultó que esa era una pista muy importante. En este caso, precisamente ese cordón, se sabía que el agresor atacó, al menos eso parecía, por las pruebas aseguradas. Atacó en el momento en que Silvia aún tenía que recorrer aproximadamente 1 kilómetro. Así que caminó desde la escuela por ese camino unos 2 kilómetros y probablemente fue asesinada en el lugar donde fue atacada y el delincuente la estranguló. También llevaron un perro rastreador al lugar. El perro siguió el rastro y comenzó a guiar en dirección a Zulikov. Pero sin duda no era el olor de Silvia, porque ella apenas iba camino a Zulikov. Tenía que ser el olor del bandido o de alguien que iba en esa dirección. También hay que recordar que a Zulikov llegan muchísimos turistas. Es una localidad bastante popular porque el mar está cerca, así que se podía suponer que o es uno de los habitantes de Zulikov o también algún turista que iba por ese camino, pero tampoco se podía descartar que fuera ese tipo de turista quien supuestamente atacó a Silvia. El perro siguió el rastro, lo llevó, entró a Zulikov y aquí ya iba de casa en casa. No podía señalar exactamente la casa en la que teóricamente podría estar el asesino. De todo esto solo se podía concluir que el asesino está en algún lugar o es originario de Zulikov. La gente, por supuesto, se enteró de esto todo el tiempo, porque ese grupo que buscaba era un grupo de policías. Después, ya durante la inspección y la autopsia, había un grupo de personas. Para la gente esto suele ser de gran interés. Ellos estuvieron presentes siempre, así que sabían que el perro llevó hasta Zulikov. Algunas personas, por supuesto, estaban convencidas de que lo hizo alguien de fuera, que era imposible que algún habitante de Zulikov pudiera matar de una manera tan bestial. Pero otra parte, creo que la mayoría pensaba que era uno de los habitantes de Zulikov. La gente se miraba con desconfianza porque el asesino, ese cruel, podía estar entre ellos y todos los días le decían buenos días y le daban la mano. La policía empezó a identificar a los posibles asesinos. Desafortunadamente, en ese contexto, el primero en ser sospechoso fue ese bombero que encontró el cuerpo, porque se enteraron de que ese bombero estaba muy afectado por todo esto, está traumado y no duerme. Así que llegaron a la conclusión de que tal vez no solo se trata de que encontró el cuerpo, sino que también hay algo más, como que está afectado porque atacó a Silvia. Lamentablemente esa sospecha recayó sobre ese bombero. Empezaron a investigarlo, a verificar su coartada, pero resultó que el hombre era completamente inocente, que no tenía nada que ver con eso, simplemente estaba afectado porque encontró el cuerpo de esa niña. Después, por así decirlo, el siguiente sospechoso fue un tractorista que en ese momento trabajaba en ese campo de colza. Afortunadamente para él también tenía una coartada, porque otros trabajadores que estaban ahí en ese momento lo vieron, le dieron una coartada diciendo que estaba sentado en el tractor, que no se bajó de él y que definitivamente no pudo hacer nada en ese momento. Luego apareció la versión de esos mismos trabajadores que estaban ahí, pero ellos también tenían una coartada al final. También apareció un hombre que rondaba por Zulikov, que miraba nerviosamente su reloj, que estaba como alterado, nervioso. Aquí resultó, sin embargo, que todos los que fueron interrogados en este caso daban una descripción completamente diferente y al final no se logró determinar cómo era realmente ese hombre. Los policías también decidieron volver a
la escuela, o más bien regresar al autobús en el que Silvia iba a regresar de la escuela. Como dije, tradicionalmente ella simplemente subía a ese autobús, llegaba a Susulikov y así hacía todo el viaje ese día cuando decidió irse caminando. No, simplemente no subió a ese autobús, así que empezaron a hablar con quienes ese día, el 20 de junio, viajaban en ese autobús. Y aquí básicamente los policías no averiguaron nada interesante. Pero hubo una cosa en todo esto que diría yo fue interesante, que David tampoco viajaba en ese autobús. David es compañero de clase de Silvia, tiene 14 años, así que básicamente también es un niño. Y David tampoco viajaba en ese autobús. Así que llamaron a David para interrogarlo, ya que podría tener información interesante sobre este asunto. Y David, ese amigo de Silvia, también habitante de Sulikov, dijo que sí, que efectivamente el 20 de junio vio que Silvia no subió al autobús, que se fue caminando hacia Sulikov. Él también decidió irse ese día caminando. Iba todo el tiempo detrás de Silvia y la veía perfectamente. Estaba a una distancia de unos cientos de metros, quizá un poco menos. Y dijo que en algún momento un auto deportivo negro lo adelantó a gran velocidad. Ese auto deportivo negro se detuvo junto a Silvia y del auto bajó un hombre joven y delgado. Habló un momento con Silvia, luego Silvia subió a ese auto y se fueron. David dijo que incluso quería irse con ellos. Saludó con la mano, pero el conductor no le hizo caso y simplemente se fue. Incluso cuando llegó a casa, David declaró eso. Le dijo a sus padres que era muy irresponsable por parte de Silvia subirse a un auto con un hombre probablemente desconocido, pero David no dijo mucho. Aparte de que era un auto deportivo negro, no recordó nada más. Solo, como repetía, era un coche de lujo. Los policías siguieron esa pista porque era algún punto de partida. Más o menos el coche, más o menos la descripción del hombre. Empezaron a recorrer, a buscar. Y de hecho la vendedora de una de las tiendas dijo que ese día un coche así se detuvo frente a la tienda, que de él bajó un hombre de unos 25 años y que probablemente había alguien más sentado adentro. Y todo indicaba que ese era el hombre que la policía estaba buscando. Al no ver otra salida, los policías reunieron muchas fotos y catálogos de diferentes tipos de autos, esperando que al mostrárselos de nuevo a David, tal vez él recordara algo más. Le pidieron que viera más videos. Durante ese interrogatorio, teniendo todos esos catálogos y fotos durante mediodía, le mostraron diferentes marcas de autos. Al principio, David no recordaba nada más, pero en algún momento dijo que ese auto deportivo negro probablemente era una Honda. Y no solo eso, también recordó parte de la placa y al final también recordó que en la antena había colgada una cinta amarilla. Bueno, eso ya era muchísima información. Había un coche, estaba su color, había parte de la placa, estaba esa cinta amarilla y había una descripción del conductor. No, eso fue realmente mucho. Los policías se aferraron a eso, hicieron una selección. Los dueños de un Honda negro en un área de varias decenas de kilómetros, bueno, como se imaginan, muchísimo trabajo, y finalmente dieron con la descripción del conductor que coincidía con la que dieron tanto David como la vendedora. No, tal cual, tenía que ser ese conductor, ese hombre fue detenido. Empezaron a interrogarlo, los policías estaban seguros de que tenía que ser él quien se llevó a Silvia en el auto.
No, pero ese hombre no admitía nada. Luego resultó que tenía una coartada 100% irrefutable y que no podía ser ese hombre. Desde el punto de vista de los investigadores, por supuesto, fue una especie de fracaso. Pero, por supuesto, decidieron seguir luchando. En ese momento también empezaron a reflexionar un poco sobre el propio David. Bueno, porque sí, David tenía 14 años, repetía el año escolar, no era especialmente brillante, y de repente resultó que durante el segundo interrogatorio recordó un fragmento de la placa de matrícula. Y no solo eso, incluso vio esa cintilla amarilla. Los policías realizaron un experimento colocándose a la misma distancia que David del auto, y realmente ver una cintilla así no era posible. Entonces decidieron recopilar información sobre David. Fueron a la escuela a la que él asistía. No, aquí resultó eso, dijeron las maestras, que David era un chico agresivo, desagradable, que se alteraba fácilmente, pero también dijeron algo que tenía un significado importante. Pues en esos momentos cuando David se enojaba, sacaba un cordón y jugaba con él, haciendo diferentes tipos de nudos en ese cordón. ¿Recuerdan que junto al cuerpo de Silvia se encontró su agujeta que estaba trenzada justamente de esa manera? Los policías llegaron a la conclusión de que todo indica que el asesino es precisamente David. Pero él mismo era un niño, tenía apenas 14 años. Es posible que David haya matado a Silvia, pero había una prueba clave. Es el semen que se encontró en la ropa de Silvia. Por supuesto, tenían que comprobar si no era un rastro biológico que pertenecía a David. No había dudas, era ácido desoxirribonucleico perteneciente a David. Todo indicaba que él fue quien mató, estranguló a Silvia y luego la violó. Fue detenido, confesó, admitió que mató, dijo que Silvia le gustaba desde hace tiempo, que ese día, el 20 de junio, vio que no subió al autobús, que iba caminando hacia Zulicogua. Decidió seguirla. Cuando estaban a más o menos 1 kilómetro de esa localidad, se le acercó. Le propuso tener relaciones sexuales, pero cuando, por supuesto, la niña se negó, él la atacó. La estranguló, la desnudó y luego la violó. Vio a personas trabajando en el campo de colza, vio a ese conductor de tractor, vio a otras personas que estaban ahí. Ellos no lo vieron a él. Se escondió por un tiempo, luego se fue a casa, pero en la noche regresó, arrastró el cuerpo y mientras tanto cubrió el cuerpo de Silvia con tierra, luego regresó a casa. Eso por supuesto fue un shock para la gente, porque es una historia del tipo en que un niño mató a otro niño. La gente no podía creer lo que escuchaba, pero esos lamentablemente eran los hechos. Eso también fue una especie de sorpresa incluso para los abogados, porque resultó que David era el asesino sexual más joven de Europa. Porque así es la ley, fue condenado a un centro de detención juvenil y su internamiento en ese centro de detención juvenil hasta los 21 años. Pero también fue impactante hoy saber que cuando estaba en el centro de detención juvenil recibía permisos de salida, recibía permisos y venía a casa. Aquí resultó que durante esos permisos de salida también violaba a su hermana. La amenazaba, ella tenía miedo, pero al final se supo todo. Se inició un nuevo caso, ahora por las violaciones a su hermana. Como no podía responder distinto, solo podía ser juzgado como menor. Así que en total, estando en ese centro de detención juvenil, le impusieron más castigos. Y esos castigos eran que no recibía dinero para sus gastos, que no podía hablar por teléfono con su familia y que no salía con permisos. Así es la ley.
Eso era lo único que se le podía hacer. Parecía que David permanecería en el reformatorio hasta los 21 años, pero David, teniendo 18 años, escapó del reformatorio. En ese momento, ya siendo mayor de edad según la ley, atacó a una mujer cerca de Wrocław con un cuchillo, la robó e intentó violarla. Fue detenido en la estación de tren en Wrocław y entonces recibió su sentencia. En total, teóricamente, recibió 2 años. Entonces le redujeron la sentencia, porque en el reformatorio habría estado hasta los 21 años. Y así como adulto recibió 2 años, así que esa sentencia de hecho se le redujo. En el año 2012 regresó a Sulikov, ya después de cumplir su condena en prisión. Por supuesto, todos le tenían miedo. La familia de Silvia lo vivió muy intensamente, porque el asesino de su hija, de su hermana, había regresado al pueblo. Incluso se mudaron de Sulikov buscando otra vivienda o algún lugar alternativo donde vivir. Nada de eso funcionó. Y después de 2 años tuvieron que regresar a Sulikov y mirar a ese bandido a los ojos. Pasaron los años. Parecía que David de alguna manera se había calmado. O tal vez solo se había quedado al acecho, no pasó nada en ese tiempo. Incluso se casó, tuvo 2 hijos. Y parecía que, digamos, seguía viviendo más o menos normalmente entre esas personas que estaban convencidas de que él era simplemente un bandido. Básicamente no pasa nada durante 15 años, mucho tiempo, hasta el 24 de mayo de 2021, y aquí volvemos a la historia de Magda, quien ese día fue de compras en su scooter. Magda no regresó a casa, así que por supuesto comenzaron las búsquedas. También se notificó a la policía. Hoy aquí la policía determina bastante rápido que Magda fue precisamente a esa tienda. Encontraron su scooter, también encontraron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y se puede ver que Magda sube a un auto negro que se detuvo junto a esa tienda y junto a su scooter. De él baja un hombre joven, todavía hay alguien más sentado adentro. Ese joven que bajó del auto e invitó a Magda a subir fue David. El mismo David que 15 años antes mató a Silvia. El auto se fue. Los policías detuvieron rápidamente a David, empezaron a interrogarlo y David confesó. Esta vez confesó el asesinato de Magda. Dijo que la vio frente a la tienda, que no pudo encender su scooter. Pero considerando que Magda recogió su scooter del mecánico hace unos días, parece que David le descompuso el scooter a propósito para que buscara ayuda. Y así fue. De hecho, Magda se subió al coche, tal vez también porque adentro estaba sentado su amigo, alguien a quien conocía. Los 3 se alejaron de la tienda. Desafortunadamente, ese amigo se bajó antes. Magda se quedó a solas con David cuando entraron al bosque. David se le echó encima y al igual que con Silvia, la estranguló, la desnudó y luego la violó. Un grupo buscaba a Magda. Otro grupo de policías interrogó a David. Así que cuando David confesó, le dieron la señal a los otros donde más o menos podría estar el cuerpo. Y efectivamente ellos ya tenían perros rastreadores. Encontraron el cuerpo de Magda. Simplemente estaba en el bosque, cubierto con ramas. Es cierto que la gente de la zona sabía qué podían esperar de David. Incluso la abuela de Magda la advirtió sobre David, incluso porque todos lo conocían.
pero Magda probablemente buscando ayuda, pero porque se le descompuso la motoneta y tal vez también tranquilizada por el hecho de que en el auto está sentado su amigo, decidió subirse a ese auto. David tenía 29 años en el año 2021. David provenía de una familia disfuncional. Su padre Andrés también cumplió condenas por violaciones, una condena de 6 años, luego otra de 5 años. También violó a la hermana de David y también fue considerado como sospechoso del asesinato de Magda. Parece con el paso del tiempo que durante esos años David, ya que caía en este tipo de, al parecer, una especie de trance amoguit, pudo haber cometido otros delitos. Habrá que investigar también lo que sucedió incluso a muchos kilómetros de Zulikov. A David se le llamó la bestia de Zulikov, es un caso conocido. Recibió una sentencia de cadena perpetua, podrá solicitar la libertad condicional después de 35 años, pero parece que en estas circunstancias David probablemente irá a la prisión para bestias y nunca saldrá en libertad. Eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, hagan clic en la campanita y, como siempre, cuídense.